Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un saludo cordial al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Hace 66 años aproximadamente se declararon los derechos humanos, 10 de diciembre de 1948. Y justamente los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, como otros derechos que existen innatos en el ser humano. Vamos a hablar un tema de importancia, enfermedad de transmisión sexual, pero también, antes de saludarle al doctor Patricio Aguinaga, es gineco-obstetra, vamos a recibir una opinión sobre los derechos humanos relacionados a la salud. Claro, buenos días, Miguel, buenos días a tu audiencia. En realidad, como conversamos hace un momento, la salud es un derecho humano, inalienable, y es responsabilidad de los estados garantizar esos derechos humanos. Penosamente, nuestros países no buscan la manera, diría yo, de eludir esta responsabilidad, de disfrazar a veces esta responsabilidad. Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y tradicionalmente. Entonces, se dice, solucionamos esto, pero esto otro no lo topamos, o esto no, como no se ve mucho, o no se siente mucho, como no es una cosa que sea muy problemática, pues mejor hagamos esto, pero dejamos de hacer el otro. Y no lo hemos afrontado con la verticalidad, que es decir, si nosotros queremos garantizar la salud, tenemos que garantizarla en todas sus manifestaciones. Es integral. Es integral, es inclusive educativa. No puede decir, ¿sabe qué? Solo el Ministerio de Salud tiene que hacerse cargo de este tipo de problemas como el que vamos a llamar después, porque esto es educación. Esto tiene que comenzar desde las escuelas, de los colegios, en los padres de familia, en los profesores, en todo el mundo. Es decir, todos somos parte de los derechos humanos. Lo que sucede es que los derechos humanos no los reclamamos nosotros porque no nos han afectado. Entonces, particularmente, te voy a decir, ni tú ni yo tenemos, por ejemplo, podemos decir, ¿sabe qué? Yo voy a reclamar mis derechos a la salud porque realmente nosotros tenemos posibilidad de hacernos atender. Pero eso no es la mayoría de la salud de las personas, no es la mayoría de la población. Entonces, sí se está negando un derecho a una inmensa mayoría de ecuatorianos. Hay muchos que no pueden acudir a una consulta. Hay muchos que no reciben la consulta de calidad. Y no es cuestión de decir, ¿sabe qué? Ya amontonamos de médicos del hospital y ya trajimos de esto y ya trajimos del otro. Es cuestión de saber qué traemos, qué presta esta atención y cómo la vamos a hacer. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión sexual, que tienen un impacto enorme en muchos de los países en desarrollo y en los países subdesarrollados peor todavía. Solo te pongo un ejemplo, el SIDA, enfermedad de transmisión sexual, claramente establecida. ¿A cuántas personas mata alrededor del mundo? Y esos gobiernos de esos países no lo han afrontado. Muchos de ellos no tienen ni posibilidad de ir ni siquiera saben lo que es, para serte franco. Claro. Es que la medicina no va solamente al asunto asistencialista. Lo importante, como tú dices, es de educación para la salud, que yo conozca las enfermedades para que yo tenga los conocimientos y las herramientas para poder prevenir las enfermedades. Claro, es la lógica de las situaciones. O sea, y eso no se hace en la medida que se debería hacer. Tú acabas de decir, y hablamos la vez pasada, los derechos reproductivos. ¿Y dónde están las consultas a las que se puedan acudir los pacientes? ¿Qué volumen de pacientes puede acudir a hacer eso? Sé que las políticas estatales van a cambiar, irán a cambiar, no cambiarán, cosa que ni vos ni yo estamos todavía enterados bien de cómo quedan mismo las políticas de salud. Y en el caso de infertilidad, ¿y tú? No, o sea, tiene que irse a la consulta privada, porque lo contrario no obviamente no tiene la atención de infertilidad en casi ningún hospital. Muy pocos salvarán, pero creo que no hay muchos realmente que lo hagan eso a nivel estatal. Y si estamos hablando de salud, pues esto es la verdad. Es un derecho humano. Tan derecho humano como tú y yo también tenemos para expresar nuestras ideas.
Pero sanamente los ecuatorianos hemos dejado algunas veces pasar las cosas porque a mí no me han afectado o porque le están afectando a una persona que no es de mi agrado. Y hemos olvidado el fundamento de defender los derechos de todas y cada una de las personas, independientemente de su raza, independientemente de su convicción política, independientemente de su religión, independientemente de su preferición sexual, independientemente hasta de sus actividades económicas, independientemente aún de los delitos que haya cometido, porque también los delincuentes tienen derechos humanos. Así es. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, ahorita que hemos hablado de derechos humanos, cuántas veces tú dices, por ejemplo, a este le han hecho un juicio, pero bueno, a mí no me interesa, ni me cae bien también. Mal tipo, desde luego, ¿cómo que le metan preso, que le metan nomás? Y en verdad, muchas veces esas personas no tuvieron un juicio justo, pero no hubo nadie que defienda el derecho de ellos. Es una indiferencia social. Claro, es que no me afecta a mí. Por eso te digo, ¿por qué no reclamamos los derechos de salud muchas veces? Porque yo no estoy afectado. Entonces somos individualistas. Como a mí no me está interesando, como yo tengo solucionado mi problema, o como a mí esa situación no me afecta, allá. Es ser egoísta. Allá. Somos la nueva, Individualista. la nueva sociedad que nos hemos creado, individualistas. Como yo te dije alguna vez, perdimos el humanismo, perdimos la solidaridad. De vez en cuando nos coge como yo digo, nos coge el dolor de conciencia. Claro. Y entonces decimos, hagamos de esto, hagamos una campaña, recojamos para esto, pero no, no pasa de eso. No pasa de una cosa momentánea que quizás nos apacigüe el alma, es momentáneamente, y nos quite la responsabilidad que tenemos atrás. Hay que traer referentes como Eugenio Espejo, que tenía esa visión social, o volver a leer al Quijote y al Sancho. Necesitamos Quijotes en todo campo. Yo diría que más que necesitamos generalizar una corriente de pensamiento y tener un pensamiento ya más humanista, más social, más solidario. Te voy a dar ejemplos claros. Cuando se afecta a un periodista, a ti no te interesa porque yo no soy periodista ni tampoco estoy metido en el lío de los periodistas. Cuando se nos afectó a los médicos enormemente y se nos dijo de todo, a mucha gente, qué bien que les hagan eso, manes. A mí no me da. Por mí, mejor que se mueran. Por mí, que les metan presos. Cuando ves juicios por obras razones de personas que aunque pueden ser que no son de mi agrado, pueden ser no son de mi simpatía, pero ves juicios como se sentencian antes de entrar a la corte, como hay gente que va sentenciada antes de entrar a la corte. Los mismos de Luluncoto, nos dolió, a ninguno nos dolió porque nosotros no estábamos con Luluncoto, ni éramos partidarios de ellos, ni teníamos afinidad política con ellos, ni nos dolió. Les hicieron un juicio, qué bien que le hagan. A los profesores, qué bien que les hagan. Claro, es una indiferencia social. A los médicos, qué bien que nos hagan. Sí. Entonces, esa es la falla de no reclamar los derechos. Y de eso creo que en salud está pasando. Pero es que, entonces, estas fechas como el 10 de diciembre de 1948, es fechas de recordación para retomar justamente esa visión humanista que debe tener la educación humanista, la medicina humanista, las acciones sociales. Así es, Julio Miguel, ojalá se pueda ya generar conciencia de grupos sociales que no se politicen solo una cosa, sino que defiendan a toda la sociedad como sí. Yo ahí de Mujica, que me parece una persona espectacular, oí de Mujica que decía, yo nací así, pero otros nacen en otras circunstancias. Sí. Yo no quiero cambiar las circunstancias de ellos, como tampoco quiero que me la cambien a mía. Entonces son vivencias, uno tiene que saber que nacen de diferentes personas, que la sociedad está compuesta de diferentes formas, que habrá siempre campesinos, que habrá gente de agricultura, que habrá siempre gente que sea carpintero, que habrá ingenieros, que habrá abogados, que habremos médicos, que habrán políticos, penosamente, que habrá de todo, que habrá buenos y malos, pero así se conforma una sociedad. Entonces ese es el respeto a todos. Yo os invito a mis estudiantes de la universidad a seguir los pasos y a seguir la biografía de Mujica, que tiene un pensamiento ecológico y es un hombre muy solidario, ¿entiendes? Hay que enseñar a dar, siempre a dar algo al resto. Que estamos saliendo del tema, pero quizás lo que es espectacular de él es que es un hombre que no aprendió a odiar. Desde 13 años preso. Fue avaliado. Querían matarlo. Todo.
Y no guarda rencor. Y le doy una frase que a mí me parece especial, que me dijo, yo no tengo por qué odiarles a nadie de los hijos, porque no tienen ninguna responsabilidad. Las generaciones que viven ahora ya no tuvieron responsabilidad en eso. Claro. Y él muy francamente dice, yo les estoy ganando, porque la mayoría de ellos ya se murieron, yo todavía estoy aquí. Sí. Como entre serio y broma, es la verdad. Sí. O sea, no, eso es ser solidario. Eso es decir, no ser humanista, empiezo a odiar, o sea, no aprendo a odiar. Por más que me han hecho lo que me han hecho, yo no aprendo a odiar. Ni tampoco me voy a desquitar con todo el mundo. A costilla de que no soy yo, me voy a desquitar con otros o con el que primero está a mi mano. Patricio, la salud es derecho humano. Y justamente el tema era las infecciones vulvovaginales, porque entre estas infecciones están las enfermedades de transmisión sexual, que son las de mayor índice epidemiológicamente hablando, más que las enfermedades pélvicas inflamatorias, más que las tuberculosis, más que las vulvovaginitis, son las enfermedades de transmisión sexual. Claro, y mira que a veces, y esto es un llamado también a la atención a los médicos y a los centros de salud, nosotros ponemos atención a las vulvovaginitis, es decir, a las enfermedades de transmisión sexual que tienen expresión vaginal, o sea, tienen expresión genital. Pero hay muchas enfermedades de transmisión sexual que no tienen esa expresión y que son muy graves. Vamos a hablar de hepatitis B. Transmisión sexual. Por relaciones sexuales, relaciones coitales. Y las consecuencias de una hepatitis B son gravísimas. Si tú vas al vulgo, vamos a un grupo poblacional y preguntamos qué es la hepatitis B, cómo se transmite la hepatitis B, ¿crees que tendremos una respuesta adecuada de conocimientos de la población? Se confunde. Se confunden con la hepatitis A, sí. Que hay la hepatitis A que nos infectamos comiendo. Ni sabe que se transmite hepatitis B por relaciones. Y hepatitis B es por relaciones coitales. Hepatitis B actualmente, que también se tiene. Que te puede llevar a un cáncer de hígado. Puede llevarte a una cirrosis hepática, a una insuficiencia hepática, que puede tener consecuencias fatales. Del SIDA ya, dejémosle ahora de parte, por el capítulo aparte, pero ahí está. Y te voy a hacer otra enfermedad de transmisión sexual que también se nos pasa por alto a veces, y que yo sí a la categoría como prevención de transmisión sexual, el cáncer de cuello uterino. Por el papiloma, que con ventaja por lo menos... 98% de los cánceres de cuello uterino reconocen papilomavirus. 16-18. ¿Cómo? 16-18. ¿Ya? También hay otras, 31, 34, 35, claro. 42, que o sea, cada vez aparecen más en la lista de posibles oncogénicas. Y hay que la paciente tiene que tener una información adecuada, porque sabe que tiene que controlarse por estas situaciones. Y porque también a veces, cuando le dicen a una paciente tiene papiloma, a veces ni le tienen el diagnóstico certero, pero le hacen, sí tiene papiloma señora, venga nomás le hagamos de esto, le hagamos del otro, le hacen un montón de cosas. Y termina en una explotación al paciente. Y ella también tiene que saber qué es lo que le están diciendo y cómo le están diciendo. ¿Y cómo le diagnosticaron? Y tampoco tiene que saber que el papilomavirus, claro, y tampoco tiene que saber que el papilomavirus no va a dar cáncer en todos los casos. Nosotros sabemos que el 60 o 70% de las poblaciones, en algunas donde se han hecho estudios, poblaciones universitarias americanas, 60-70% tienen papilomavirus en las universitarias americanas. En nuestro país no sé cuántos, porque no hay estudios que se hayan hecho. Entonces, si no sabemos de epidemiología, si no sabemos informar, ¿de qué salud estamos hablando? ¿Cómo enfocamos nuestros recursos? Primero toca investigar. Claro, esa es la eficiencia. ¿Cuál es la realidad? El dinero que tú tienes, ocuparlo de una forma adecuada para lograrlo mejor, ¿verdad? Eso es ser eficiente. Porque si yo, darte un ejemplo, me dicen, ¿sabe qué? Tiene usted aquí 30 millones de dólares. Y yo digo, me voy a hacer el mejor hospital del mundo en una especialización, vamos, X al azar, de urología. ¿Amerita invertir los 30 millones en ese hospital de urología? Tengo que saberlo por epidemiología. Si tengo 30 millones, que saber cómo estoy afectado, qué es lo más urgente, con qué proporción. Estudio de mercado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que solucionar? Porque si yo, por ejemplo, compro, como ha sucedido, un excimer láser para una ciudad donde no existe ni siquiera un oftalmólogo, eso no es eficiencia, ni estoy haciendo qué bestia de salud que estoy haciendo. Miren cómo compré este equipazo para... Y no hay quien utilice. Entonces, es mejor que diga, por ejemplo, a ese sitio de allá,
Uy, allá nos está faltando, qué sé yo, control prenatal. Uy, allá, por ejemplo, necesitamos un eco, un eco obstétrico. Allá necesitamos, qué sé yo, un dentista. Sí. Entonces tienes que tener esa priorización. Por eso las enfermedades de transmisión sexual tienen de base fundamental la falta de conocimiento, la falta de posibilidad de consulta del paciente, la falta a veces de accesibilidad a los medicamentos, pese a que algunos de ellos son baratísimos. Claro. La enfermedad que tú has traído al tema es el papiloma humano, que está vinculado directamente con el cáncer del cuello del útero. Pero claro, las pacientes tienen que conocer que el papiloma no se lo reconoce con el Papá Nicolau, ni a la simple visión. No es así, tiene que hacerse una colposcopía. Mira, yo soy de las personas que dice, o sea, nunca saltarse un paso en el diagnóstico. Tiene que haber protocolos. Yo, por ejemplo, o sea, lo primero, yo sigo haciendo el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque yo sé que si estamos hablando de papilomavirus, yo sé que la repercusión que tiene es en el daño al cuello uterino y que ahí voy a encontrar displasia 1, displasia 2, displasia 3, cáncer in situ, etcétera, en el papilomavirus. Y sé que ese examen me sirve para una población general y no me lo salto nunca. Habrá alguien que diga la citología líquida como si fuera el gran avance, da lo mismo. Yo vi en hospitales en Argentina y en hospitales en algunos municipios que implementaron la citología líquida. Tienen los mismos resultados que con la citología nuestra. O sea que la citología nuestra sigue siendo un buen examen de screening. Porque si me dices, yo voy a hacer colposcopías, ¿a quiénes voy a hacer la colposcopía? Porque si pongo a hacerme la colposcopía a todas las pacientes, no hay chance, no hay posibilidad. No la hay. Uno, porque no tengo los equipos suficientes, no tengo las unidades suficientes, no tengo los médicos lo implementado suficientemente. Es decir, no hay posibilidad, no tengo el tiempo médico para hacer solo esto. Entonces ahí viene la dificultad. Entonces uno me sirve como screening, o sea, yo creo que al Ecuador le sirve todavía como screening la citología. El Papá Nicolau. Sí, sencillamente. Porque ahí puedes escoger los que dicen, bueno, aquí ella tiene una displasia tipo 2, tipo 3, entonces ella y a ella hay que hacerlo. Vamos a la colposcopía, en la colposcopía haces el estudio y aquí viene otro párrafo. O sea, no es que tienes que ser fotografiado y tiene que ser documentado y tiene que tener la nomenclatura y que todos utilizamos. No, nadie me puede escribir las lesiones como le parece o como encontré. No. Hay normas que establecen las sociedades científicas. No, y ya está establecido. Me tienen que decir, sabe que es un mosaico pues un punteado hemorrágico, es un punteado simple, es un punteado, etc. ¿No? Y si vamos a hacer ya una clasificación de papiloma, que es cara. Es cara entonces tú tomas la muestra y tienes que ver qué tipo de cepa papiloma estás... De las 130. De las que estás tratando, ¿no es cierto? Por ahí va. Y a la paciente, te voy a ser franco, a la paciente que tú tienes una citología 2, 3, le haces una diagnosticación de papiloma y te sale un oncogénico. Entonces haz la colposcopía, si es que requieres, hacer la biopsia de los sitios adecuados, previamente pintiendo con Lugol, haciendo el ácido acético, todo eso. Entonces identificas dónde está el sitio, haces la biopsia y de acuerdo con eso tomas tu decisión. Porque muchas pacientes pueden tener el papilomavirus y nunca van a desarrollar un cáncer de cervix. Porque ya te digo, no es que la paciente tiene papiloma y por lo tanto va a tener cáncer de cuello uterino. No hay tal. Un porcentaje pequeño de las pacientes que tienen papilomavirus hacen cánceres de cuello uterino. Aunque el cáncer de cuello uterino está en el 98% relacionado con, algunos dicen que hasta más, relacionado con el papilomavirus. Pero eso no hay que extrapolar el criterio. Aunque se podría pensar que el 98% de los pacientes que tienen papiloma van a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Y eso no es cierto. Y así se le pone a temblar a la paciente no es así. Para tomar actitudes. Depende hasta de la inmunidad, si hay papilomas que se pueden curar. Espontáneamente. Espontáneamente, por la inmunidad de la paciente. ¿Qué pasa con una displasia tipo 1? Si tú le revisas, el cáncer y se sabe que tiene una displasia tipo 1, señora, venga dentro de 6 meses, un año a hacerse un control. Porque sabemos que la enorme mayoría de displasias tipo 1 se den espontáneamente, que no requieren de nada. Entonces, todo eso ponte. Pero si las pacientes supieran esto, no se atemorizaran tanto, no se angustiaran tanto, y además dirían, bueno,
A mí me detectaron un papilomavirus y yo tengo un Papa Nicolau inflamatorio, que no es lo mismo que le dicen, ya tiene inflamatorio severo, mañana ya es cáncer. No hay escalerita, no hay esta escalerita. No es que de aquí voy acá, de aquí voy acá, y de aquí voy acá, y de aquí voy acá. No hay esta escalera. Entonces, el asunto es el siguiente, ¿no es cierto? Es que si la paciente tiene ese conocimiento, ¿qué es lo que hace? Se cuida nomás. Si le parece que a alguno le están, algún criterio le está haciendo un poco rarón, va y busca otro criterio. Es derecho de paciente. Sí, así normalmente, pero para eso necesita educación. Educación para la salud. Y para eso necesita implementado servicios adecuados. El Ministerio de Salud hace sus esfuerzos, no voy a decir que no, lo venía haciendo mucho en esto. Pero a mí me parece que la cobertura no llega en la amplitud que llega. Si estamos hablando de enfermedad de transmisión sexual, entonces tú tienes que informar, tienen un esquema de tratamiento, mira, el Ministerio de Salud tiene un esquema de tratamiento, adaptado a nuestro medio costarriqueño, que decía, por ejemplo, si tiene flujo vaginal, ¿cuáles son los agentes más frecuentes? Tú dices aquí, tenemos micosis, clamidia, tricomonas. Entonces el Ministerio de Salud, ¿cómo solucionamos esto? Metronidazol. Clotrimazol. Así de sencillo, ¿no es cierto? Un antimicótico y un tricomonicida. Claro, un antitricomonicida que curva a los otros. Entonces, ¿qué están solucionando con eso? La gran mayoría de pacientes. Y las que les quedan recidivantes, ahora sí, mandemos a una consulta especializada. De manera que esto del manejo de las enfermedades de transmisión sexual no se debe hacer solo, tienen que saber los ginecólogos, tienen que saber los urólogos. Pero Patricio, tienen que saber el médico general, el salubrista, el familiar, todos tienen que saber esta tienes que involucrar a la pareja. A la pareja, al macho, ¿entiendes? Sí, o sea, yo creo que, pero si ve una de veces las consultas, es que mi marido dice que él no tiene nada. No siente nada ni tiene nada. ¿Que dónde te habrás ido? Entonces son los machismos típicos de ecuatorianismos. Lo que es más grave, hay mujeres que aceptan los machismos de ecuatorianismos, porque yo creo que el machismo tiene su fundamento en las mujeres, hasta creer. Tengo esa sensación. Claro, por supuesto. Porque una cosa es que a uno le quieran imponer una situación y otra es que uno acepte esa situación. Y como que les he dicho tradicionalmente, acepten nomás porque así tiene que ser. Entonces, la naturaleza humana. Eso es lo que uno tiene que ir corrigiendo. En esta transmisión sexual, lo que tú dices es verdad. O sea, sabes que vos podrás ser mi marido, pero si eres un Casanova, eres mi novio, lo que quiera que sea, ¿sabes qué? Preservativo o aquí no hay chance. No cubre 100% las deficiencias del preservativo, cierto. Así es. Ni cubre un 100%, pero sí disminuye la incidencia enormemente. Porque hay otros papilomas que no protege el condón. No, los papilomas tampoco, porque en enfermedad de transmisión sexual tú tienes parásitos, tienes virus, tienes hongos, tienes bacterias, es decir, todo. Piojos. Claro, ese es un parásito, el pedículos pubis, que es la ladilla común y corriente que conocen las personas. Ese, por ejemplo, no te puedes proteger con preservativo. Así es. Hay muchas enfermedades virales que no se protegen por el preservativo adecuadamente. Porque inclusive las lesiones pueden estar a veces un poquito extragenitales. Así es. El herpes genital. Puede estar en herpes, puede ser. O sea, hay muchas de estas situaciones, mira, entonces la gente tiene que saber el rol, qué es lo que debe hacer, qué debe esperar, cómo seguirse cuidando, etcétera. Entonces, esa es la falla, la deficiencia enorme que tenemos. Inclusive a veces tenemos deficiencias en la higiene de los pacientes. Datos tan sencillos como decirle, señora, cuando vaya al baño, no se limpie de atrás a adelante, porque pueden pasar partículas de esas de hacia adelante, sino de hacia adelante hacia atrás. Desde niñas de que enseñar. Eso no conocen muchas pacientes. No se ponga hilo dental. Hilo dental. Pero es amor. Macera los genitales, la tela es muy fija cuando el periné, cuando el tiro es muy apretado. ¿No es cierto? Macera los genitales del roce, la tela muy gruesa, el sudor, etcétera, y eso puede predisponer una infección micótica. Que si bien la infección micótica también es de transmisión sexual en el 80 y más % de los casos, también hay un poco de casos que no reconocen las relaciones sexuales estamos hablando de hongos, de micosis, de cándida. No reconoce solo la transmisión sexual, porque puede haber micosis sin transmisión sexual, ojo. Así, en el caso de embarazo, por ejemplo. En el embarazo aumenta la predisposición a las micosis, las pacientes diabéticas. Y ve, por ejemplo, ve lo que es conocer una patología de fondo.
Va muchas veces pacientes que han ido por infecciones micóticas, montones de veces a los pacientes. Pues ves, revisa las historias clínicas. Cada vez, antes eran páginas, ahora es en el internet, en la computadora, página también, libreto de medicación. Hongos. Vaginitis micótica, otro le pone candidiasis, otro le pone otro apellido, pero todos van, ¿no? Clotrimazol, ketoconazol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya, y nadie se le ocurrió decir, esta paciente no será diabética. Tiene atrofia vaginal O es una paciente con una vejita con atrofia y que a lo mejor le trata mejor haciéndole una reposición de la mucosa. Con estrógenos y eso. Tiene baja de estrógenos y se atrofia la vagina. Y se infecta con facilidad. Y después te da infección de vías urinarias. Y no tiene una buena higiene. Todas esas cosas, mira que eso es la transmisión sexual. Y muchas veces creemos que impedir las enfermedades de transmisión sexual es decirles, ¿saben qué? Las señoras que van a tener relaciones o los señores que van a tener relaciones con los prostíbulos, cuídense. Y a veces resulta que las pacientes que están ahí, como ya conocen un poco más del asunto, se cuidan más que las mismas amas de casa, cuyo esposo no tuvo la precaución suficiente. Promiscuo. No tuvo la precaución suficiente. Por eso es el índice de VIH es mayor en amas de casa. Obviamente. Por la diferencia de cuidado que hacen uno en el otro. Porque no se le ocurre. Y eso también uno tiene que tener desde siempre. Es decir, y yo no estoy diciendo, ¿saben qué, señoras? Sospechen de todos los maridos, pero eso tampoco sería justo ni leal. Pero siempre hay que estar atenta cuando uno tiene una infección. A repetición. A repetición. Y no se automedique. Hay medio infecciones, por ejemplo, si tú ves una tricomoniasis, no te van a decir ni que fue el baño, ni que fue el agua, ni que fue la piscina, ni fue que el marido, sauna. ese es todo. Ese es de transmisión sexual exclusiva. Del no marido. hay dónde correrse. Entonces tiene que aceptarse esa realidad y tiene que hacerse lo que tú dices. En algunas de estas toca hacer el tratamiento a la pareja. Así es. Aunque, por ejemplo, en las enfermedades virales yo ya sé que no debo hacer a la pareja porque, pues, sabes, el herpes genital, vamos a poner ejemplo, las virales. ¿Qué pasó con eso? Que no tienes para qué hacerlo porque no se va a curar nunca. No tiene tratamiento, solo es asintomático. Tú haces la sintomática, tratas limitas y ovulas de la duración del herpes, pero ese va a permanecer escondido, digamos, para que nos entiendan las personas Patricio, por muchos años. Y estoy aprovechando de tu jubilación, de tu bondad, y cada vez es oportuno solicitarte que estos temas son de interés para educar a nuestra población. Y espero tenerte en otro programa porque este tema es muy extenso, porque la finalidad es educar a nuestros pacientes. Claro. Patricio. Y podemos empezar haciéndole por capítulos, por ejemplo, enfermedades micóticas, cómo defenderse de las enfermedades micóticas, enfermedades de vulvovaginitis primero, cervicitis, lo que es enfermedad pélvica inflamatoria, etc. Muchas gracias al doctor Patricio Aguinaga. Él es ginecobstetra del Instituto Médico de Especialidades. ¿En qué número es tu consultorio? En el segundo piso. Al segundo piso. Segundo piso. Ni me acuerdo. Muchas gracias. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Muchas gracias. Les esperamos el día de mañana en un nuevo programa de Salud al Día. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.